Buenos días, mi nombre es Adriana Bermeo Ovalle, soy profesor en el Departamento de Ciencias Neurológicas en la Universidad de Rush en Chicago y es un placer estar aquí con ustedes. Quiero, antes de empezar, agradecer al doctor González Sánchez y a la licenciada Peraza por su invitación y por su asistencia en la preparación que me permite estar presente con ustedes el día de hoy. Voy a hablar de monitoreo de electroencefalograma en pacientes de cuidado intensivo y la foto que pueden ver acá es la foto del hospital y sobre la línea de edificios sobre el lago en Chicago. Estamos en primavera y es una época muy linda para visitar. Si alguno se anima, por favor, nos dejan saber. Los objetivos de nuestra conversación de hoy va a ser revisar las indicaciones del monitoreo de electroencefalografía en pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Vamos a discutir las indicaciones y limitaciones del uso de electroencefalograma en cuidado intensivo y vamos a analizar algunas controversias alrededor del uso de esta tecnología. Vamos a discutir un par de pacientes también, como nos invitaron en el título de esta presentación. Lo primero que quiero contarles es que no siempre hemos tenido un énfasis especial en neurología dentro de la unidad de cuidado intensivo. Esta es una subespecialidad de neurología y de cuidado crítico que es relativamente reciente. Y en la foto ven al doctor Thomas Black, que es un neurólogo internista y especialista en cuidado intensivo, que trabajó muchos años en Rush y es uno de los fundadores de esta subespecialidad, en la cual hemos llegado a reconocer que los pacientes con enfermedades neurológicas críticas se benefician de un grupo que tenga una experticia adicional al cuidado intensivo para manejar esas enfermedades neurológicas. Y pacientes, por ejemplo, que se presentan al hospital con una evento cerebrovascular isquémico, con un evento cerebrovascular hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, sangrado intracerebral o lesiones traumáticas del cerebro. Cuando están manejados en este contexto del cuidado neurocrítico, mejoran sus resultados después de sufrir estas condiciones. Esas mejorías se ve en una disminución del tiempo que estos pacientes permanecen en el hospital y lo más importante es que en estudios de seguimiento vemos que mejoran su capacidad funcional, o sea que se recuperan mejor o recuperan más de sus déficits funcionales cuando salen del hospital y cuando salen de rehabilitación. Ahora, ¿cuál es la magia de cuidado intensivo? ¿Por qué a estos pacientes les va mejor que a los pacientes que están tratados en otras condiciones de cuidado crítico? Es posiblemente porque sus médicos tratantes están familiarizados con unas áreas de monitoreo o unos instrumentos de monitoreo que particularmente están encaminados a explorar las condiciones del cerebro durante estas lesiones y a mejorar, optimizar los patrones de perfusión y de función cerebral. Algunas de las monitorías multimodales que usamos en cuidado intensivo neurocrítico incluyen el seguimiento de la presión intracraniana, de la presión de perfusión cerebral, de la oxigenación del cerebro, del flujo del cerebro, del metabolismo del cerebro y particularmente, como vemos aquí en el círculo rojo, el monitoreo continuo de electroencefalograma es una de esas tecnologías, una de esos medidas que podemos seguir durante el curso de estos pacientes y para optimizar su manejo y asegurar de que su recuperación funcional sea la mejor posible cuando esos pacientes puedan salir de la unidad de cuidado crítico, salir del hospital y reintegrarse a sus comunidades y a sus familias. Um,
cuáles son los pacientes o cuáles son las condiciones adecuadas o en las cuales está indicado el uso del electroencefalograma en cuidado crítico. En general, hay consenso de que pacientes que tengan alteración de conciencia persistente después de una crisis epiléptica deben ser monitoreados con electroencefalograma continuo, porque es altamente probable que estos pacientes, después de tener una crisis epiléptica clínica que podamos ver en su comportamiento, pueden continuar teniendo crisis electroencefalográficas que solo podemos ver en el electroencefalograma y que su manifestación clínica es solamente la alteración del estado de alerta. Pacientes que tienen lesiones cerebrales agudas y alteración del estado de conciencia, ya sea esta un evento cerebrovascular, un trauma cróneoencefálico, una cirugía del cerebro, un tumor o alguna otra lesión aguda que continúan con alteración del estado de conciencia, se debe considerar la posibilidad de hacer electroencefalograma de tiempo prolongado. Pacientes que tienen estados de conciencia fluctuante, que pueden estar despiertos o recuperándose en un momento y en otro momento están bastante deteriorados y no tenemos una razón por la cual explicar esta alteración. Pacientes que tienen alteración de conciencia sin causa clara, o pacientes que tienen un riesgo elevado de crisis epilépticas y pobre capacidad de evaluarlos en su condición clínica. Por ejemplo, los pacientes que están en ECMO o oxigenación por membrana extracorpórea, pacientes que están en hipotermia después de un paro cardíaco o cardiorrespiratorio, pacientes que han requerido una parálisis farmacológica o sedación, así como cuando los pacientes tienen eventos clínicos que son fluctuantes o paroxísticos. También cuando hemos adquirido un electroencefalograma corto, que muestra hallazgos sospechosos o que queremos seguir en el tiempo, estos pacientes son en los que indicamos el uso de electroencefalograma de largo tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de usar electroencefalograma prolongado? Una de las ventajas que yo discuto con frecuencia con mis residentes y fellows y con los técnicos de electroencefalograma es que hay muy pocas herramientas diagnósticas en el hospital o en la unidad de cuidado intensivo o en la sala de neurología que nos permite hacer una monitoría no invasiva por un tiempo largo, que nos da una resolución espacial y temporal en tiempo real y nos permite evaluar la respuesta a las intervenciones que hacemos en nuestros pacientes. Un ejemplo puede ser que podemos hacer una resonancia magnética en nuestro paciente ahora, pero si tiene cambios en 2 horas, no sabemos, la resonancia no nos informa el cambio que ocurrió durante el tiempo. Mientras que un paciente con electroencefalograma podemos tenerlo por un día, por 2 días y ver cómo esos cambios suceden durante el tiempo y dar una referencia de qué pasó, en qué área general del cerebro, en qué momento y compararlo con los registros que hemos adquirido previamente. Es una herramienta que nos permite tener una comunicación entre el grupo de neurofisiología y el grupo de cuidado neurocrítico que resulta en una dinámica de tratamiento que resulta en el beneficio de los pacientes. Y también es una herramienta que podemos analizar en este momento y devolvernos a lo que el paciente estaba haciendo hace 2 horas o hace 2 días y poder comparar en el caso de mejoría idealmente, pero también de deterioro en estos pacientes en una etapa muy crítica de su condición. Los objetivos del monitoreo de electroencefalograma por tiempo prolongado son en general la caracterización de las crisis epilépticas. Aquí vemos un electroencefalograma con una crisis epiléptica focal del lado derecho en la cadena temporal, en un paciente que posiblemente está despierto porque su ritmo de fondo está de paciente despierto, que no es la situación que encontramos en las pacientes de cuidado intensivo. El electroencefalograma de tiempo prolongado nos permite identificar crisis epilépticas, localizarlas en relación al área del cerebro que las está originando o al área donde se están propagando, contarlas en el tiempo y saber si el paciente está mejorando
por ejemplo, tuvo 3 crisis por hora en los últimos 2 horas y en las siguientes 2 horas va a tener solo una crisis por hora. Eso es algo que sería muy difícil de cuantificar sin tener electroencefalograma continuo. Podemos caracterizar esas crisis, darle tratamiento al paciente y tener una respuesta a ese tratamiento, cambiarlo si es necesario y evaluar cambios de comportamiento en los pacientes. Menos conocido es otras posibilidades que se pueden encontrar en el uso de electroencefalograma continuo, como es la predicción y prevención de lesiones secundarias que se pueden capturar o predecir en el electroencefalograma mucho más temprano que se pueden detectar cambios clínicos en los pacientes más temprano de lo que algunas alternativas de imagen como la tomografía computarizada podría ser, y aún antes de que otras herramientas diagnósticas como el Doppler, del Doppler transcranial pueda identificarlas. En algunos casos, aunque esto es menos frecuente, podemos ayudar en la identificación de la etiología o la naturaleza o la causa de alteraciones del estado de alerta que no se relaciona con crisis epilépticas. Una que estamos viendo con más frecuencia son los hallazgos típicos de las encefalopatías autoinmunes, particularmente la encefalopatía autoinmune por el receptor de N-metil de aspartato, anticuerpos contra el receptor NMDA. Esas tienen unos hallazgos de electroencefalograma típicos que estamos aprendiendo nosotros a reconocerlos y a comunicar con el grupo de cuidado intensivo y a que ellos también puedan dar el tratamiento adecuado a esos pacientes. Otros patrones históricamente como las ondas trifásicas o otros patrones de encefalopatía han sido descritos en relación con alteraciones metabólicas, ya sean hepáticas, renales o de otra etiología. Pero definitivamente lo que nos ocupa principalmente en la unidad de cuidado intensivo son las crisis que en la unidad de cuidado intensivo tienden a ser asintomáticas o sutiles. Generalmente pueden ser confundidas o estar enmascaradas por la condición neurológica de base del paciente o por la presencia de sedación o parálisis farmacológica. Esto quiere decir que muchas de estas crisis las vamos a diagnosticar solamente en el electroencefalograma. Algunas pueden no verse claramente en el electroencefalograma al principio y necesitamos ver más ejemplos de la progresión de estos hallazgos para definir que son definitivamente crisis epilépticas. Hay patrones de significado incierto. La Asociación Americana de Neurofisiología, la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica en el 2021 ha publicado su última versión de la terminología para uso en electroencefalograma en cuidado intensivo y ha hecho énfasis que hay muchos patrones o algunos patrones que no son claramente ictales o interictales en todos los pacientes y que merecen un seguimiento cercano y a veces un ensayo de tratamiento. Y define esos hallazgos de electroencefalografía como el continuo ictal interictal o ictor-interictal continuum en inglés. Aquí vemos también cuáles son los criterios de diagnóstico para crisis de encefalografía y para estado epiléptico. Para diagnosticar una crisis epiléptica vemos descargas de más de 2.5 Hz por más de 10 segundos o un patrón de electroencefalografía que muestre definitiva evolución. Y esa evolución puede ser evolución en la frecuencia, en la amplitud o en la distribución geográfica durante más de 10 segundos. Adicionalmente, el criterio de estatus epiléptico lo podemos ver cuando vemos estos criterios de crisis electroencefalográfica que se perpetúa en el electroencefalograma por más de 10 minutos o por más del 20% del trazado en un tiempo de 1 hora. Y este es el estudio que sustenta
la urgencia que representa tener crisis por más de 20% del trazado, porque cuando se han encontrado que las crisis epilépticas ocupan más del 20% del trazado, esto fue en una población de niños, esa persistencia de las crisis se asocia a un deterioro neurológico y a un peor resultado funcional en estos pacientes. Pero entonces viene la pregunta de cuántos pacientes hay que monitorear, cuáles son los pacientes que tengo que monitorear y principalmente por cuánto tiempo, que es una conversación que tenemos frecuentemente entre el equipo de epilepsia y neurofisiología y las personas que están cuidando a los pacientes en cuidado intensivo. Este es el primer estudio que respondió esta pregunta, publicado en Neurology en 2004. 570 pacientes fueron monitoreados en cuidado intensivo con electroencefalograma continuo, y la incidencia de las crisis en esos pacientes que no tenían claras crisis epilépticas, pero solamente alteración del estado de alerta, mostró una incidencia de crisis del 19%. Otros reportes las han cuantificado en hasta 50% de presencia de crisis epilépticas en esos pacientes con fluctuación del estado de alerta. Es importante notar que este estudio encontró que hasta el 90% de las crisis eran no convulsivas, o sea que eran muy sutiles o hubieran sido muy difíciles de identificar sin la presencia del electroencefalograma, y que la mayoría de las crisis, si el paciente iba a tener crisis, las íbamos a capturar en las primeras 24 horas. 88% de los pacientes fueron detectados en las primeras 24 horas. Y también que los pacientes con alto riesgo de crisis eran pacientes que tenían coma, eran menores de 18 años o habían tenido una crisis convulsiva previamente. Un estudio similar repitió esta misma pregunta. Este estudio es publicado en el año 2018 y como si se hubieran copiado de los resultados del uno y del otro, este incluyó más de 1,000 pacientes en cuidado intensivo que tuvieron electroencefalograma continuo durante 2 años, y también encontró que el 19% de los pacientes tuvieron crisis. También encontró que la gran mayoría, en este caso 89%, no tuvieron signos clínicos de las crisis, y hasta el 92% de los pacientes que se iban a encontrar teniendo crisis epilépticas las detectaron en las primeras 24 horas. En este caso, el mayor riesgo se encontró también en pacientes que tenían diagnóstico de coma, que tenían tumor o por alguna razón esclerosis múltiple, posiblemente estaban sobre representadas en esta población para este grupo. Pero crisis epilépticas no es el único hallazgo que encontramos en pacientes en el que puede ser útil el uso del electroencefalograma continuo. También el electroencefalograma continuo nos ayuda a detectar y prevenir lesiones isquémicas secundarias. Y esto lo podemos ver como un enlentecimiento regional progresivo o por la emergencia de hallazgos epileptogénicos en el trazado electroencefalográfico que no tenía el paciente para empezar. Descargas o crisis epilépticas emergentes, descargas periódicas lateralizadas. Hay un estudio con pruebas de oxigenación cerebral en pacientes con hemorragia subaracnoidea, en el que se pudo hacer una relación entre los hallazgos en el electroencefalograma y la oxigenación del tejido cerebral en ese momento, mostrando que cuando empieza a haber baja en el contenido cerebral de oxígeno, pues empieza a haber un enlentecimiento regional asociado más o menos a 23 milímetros de mercurio. Cuando hay descargas epilépticas emergentes, aún el contenido de oxígeno es más bajo, y cuando hay descargas periódicas o crisis descargas consistentes con patrones de crisis electroencefalográficas, la
el contenido de oxígeno del tejido cerebral es aún más bajo. Sabemos también que en trauma craneoencefálico el aumento o la emergencia de descargas epileptiformes y crisis epilépticas habla de mayor compromiso del tejido cerebral, y lo mismo es cierto para pacientes estudiados con hematomas, hemorragias intracerebrales, edema cerebral y desplazamiento de la línea media que pueda hacernos preocupar por herniación de diferentes localizaciones. Así que el electroencefalograma y las crisis emergentes y las descargas emergentes nos puede hablar de más condiciones de lesiones isquémicas secundarias que solamente de la posibilidad de desarrollar epilepsia. Este es otro estudio que identificó unas alarmas específicas en estos pacientes, específicamente la disminución de las frecuencias rápidas en el electroencefalograma de manera regional o generalizada, el cambio entre las frecuencias lentas y rápidas en el electroencefalograma, la aparición de enlentecimiento focal progresivo, de descargas epileptiformes y crisis emergentes, y encontró que estos pacientes, el 92% de estas alarmas resultaron asociadas a isquemia cerebral tardía o delayed cerebral ischemia por esas siglas, que estos pacientes, esas descargas emergentes fueron el mayor predictor de isquemia cerebral tardía, y que el número necesario para prevenir esta isquemia cerebral tardía no era de muchísimos pacientes, era tan bajo como 3 a 7 pacientes con alta sospecha de lesión secundaria. Así que esta es una indicación que no está tan utilizada, pero definitivamente nos puede ayudar a entender por qué estos pacientes se deterioran con el tiempo y prevenir la progresión de ese deterioro. Pero por supuesto que no es fácil en todos los ambientes establecer el uso del electroencefalograma continuo. Hay limitaciones técnicas como la necesidad de tener las máquinas, los electrodos, tener una capacidad para almacenar datos por tiempo prolongado, ya sea de video o solo de electroencefalografía. Esa es generalmente una limitación tecnológica. Tener capacidad para monitorear estos pacientes de manera remota es importante porque no podemos estar en el hospital todo el tiempo. Tener adecuados protocolos de comunicación y entender y aprender todos los cambios que suceden alrededor de la interpretación de los electroencefalogramas de cuidado intensivo. Hay muchos artificios de otros procedimientos, del ambiente de cuidado intensivo que en general es hostil para la adquisición, filtro y interpretación de señales cerebrales que son muy pequeñas. Por supuesto, se requiere un monitoreo 24/7. En nuestro hospital lo hace un técnico de electroencefalografía. En otros hospitales con diferentes modelos o recursos puede ser personal de enfermería entrenado en la identificación de electroencefalografía, o alguien que es específicamente entrenado solo en reconocer crisis o hallazgos electroencefalográficos emergentes. El monitoreo clínico lo hacen generalmente técnicos de electroencefalograma, y hay médicos o neurofisiólogos de llamado que puedan acceder a los trazados de manera remota y ayudar con la interpretación y la comunicación con el equipo de cuidado intensivo. Cuando los estudios de costo-efectividad se han desarrollado, hemos encontrado que tener estos pacientes en cuidado intensivo con monitoreada de electroencefalografía resulta en hospitalizaciones más largas y costo elevado, pero también en menor mortalidad y mejor pronóstico funcional para estos pacientes. Así que es una balanza que yo creo que se inclina hacia el lado del paciente, pero los costos son importantes. Y por supuesto que necesita mucho tiempo. Este es un estimado del tiempo que necesitaría alguien para hacer
la lectura del electroencefalograma en crudo, si es una sola persona, durante todo el tiempo del registro, y en realidad para ver dos electroencefalogramas podría demorarse 5 horas continuas sin parar, solamente para pasar, para ver todas las páginas de electroencefalograma, y eso hace que sea una tarea larga y dispendiosa, y que se puede perder el enfoque de lo que estamos buscando. Por eso, en general, hacemos monitoreo continuo, pero interpretación intermitente, revisión de fragmentos del electroencefalograma, comunicación con el equipo por lo menos 2 veces al día, y ahora tenemos algunas herramientas que nos ayudan a optimizar nuestro tiempo de revisión, interpretación y registro. Parecido a las líneas de Nazca, que si estamos cerca de la línea no vemos mayor cosa, solamente una línea ahí en el terreno, pero si el electroencefalograma puede ser lo mismo, no se ve como muy preocupante, hay un poquito de enlentecimiento, un poquito de actividad rítmica, pero nada muy llamativo. Igual si nos alejamos y podemos tener una perspectiva más amplia de los cambios que han ocurrido, es como volar sobre la línea y ver que hay un dibujo o una intención que está compone esta situación. El advenimiento de los sistemas de electroencefalograma cuantitativo nos han permitido ser muchísimo más eficientes y utilizar mejor nuestro tiempo para caracterizar aún el electroencefalograma en crudo, pero utilizar mejor el tiempo de registro y perder menos información en el momento de la revisión. Aquí vemos un paciente en la unidad de cuidado intensivo con enlentecimiento generalizado, un enlentecimiento regional con descargas en la región temporal posterior del lado derecho, pero también con una actividad rápida en el área frontal izquierda, que no sabemos muy bien si va a tener ninguna evolución en el tiempo. Cuando lo seguimos en los siguientes 15 segundos, vemos que en realidad es una crisis epiléptica caracterizada por esta aparición de actividad rápida paroxística, y que después de que la crisis termina hay atenuación general de los ritmos de fondo en esta zona. Pero esta crisis va a ser muy difícil de ver porque tenemos que ir página por página para cuantificarla. Si utilizamos el electroencefalograma cuantitativo, podemos ver cuáles son los ritmos de fondo de base. Podemos ver que en el hemisferio izquierdo hay una actividad paroxística rápida, cambiante, que aparece 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces durante este tiempo de registro, y nos ayuda a identificar las crisis, cuantificar las crisis, detenernos un poquito mejor en localizarlas y posiblemente en ver los cambios de comportamiento del paciente durante este tiempo. Y si implementamos un programa de tratamiento, ver qué va a pasar en la siguiente hora y en las siguientes 2 horas, y mantener una comunicación activa y fluida con el equipo de cuidado intensivo. Los beneficios del uso del electroencefalograma continuo han sido demostrados. Este es un estudio con más de 7 millones de pacientes en cuidado crítico, en los cuales sobre 22,000 tuvieron electroencefalograma continuo. Este estudio excluyó pacientes que habían sido admitidos de manera electiva al hospital, como los que son admitidos a la unidad de monitoría de epilepsia, y también excluyó pacientes después de paro cardíaco, y encontró que estos pacientes tenían un beneficio, una disminución en la mortalidad para casi todos los grupos, excepto, pero tenían mayor costo y mayor estadía en el hospital. Otros estudios han mostrado que, aunque puede ser beneficioso utilizar electroencefalogramas de corta duración,
esos electroencefalogramas de corta duración nos pueden ayudar a decidir cuáles pacientes se benefician de monitoreo prolongado. En el hospital y en la práctica clínica estamos utilizando más escalas como la escala 2 helps 2B o 2 helps 2B, que nos ayudan a estudiar el electroencefalograma durante un periodo de 1 hora y predecir cuáles de estos pacientes van a tener más posibilidades de tener crisis epilépticas en las siguientes 24 horas. Cuando los pacientes tienen una frecuencia de descargas prolongadas, cuando tienen descargas epilépticas intermitentes, cuando tienen descargas periódicas, morfología compleja, crisis previas o descargas que parecen crisis epilépticas pero son cortas. Estos pacientes acumulan puntos por cada uno de estos hallazgos y se puede establecer o estratificar la posibilidad de que ellos puedan tener o no crisis en las siguientes 24 horas. Voy a ir muy rápido en 2 casos. Este es un paciente femenino que tenía debilidad progresiva y unas descargas focales con una lesión talamocapsular con realce con el medio de contraste, y el electroencefalograma continuo nos permitió encontrar crisis epilépticas en el hemisferio contralateral al lugar de la lesión, y esto fue confirmado con el electroencefalograma continuo. Y en el segundo caso, un paciente transferido con la impresión diagnóstica de estado epiléptico, un paciente con enfermedad poliquística renal y uso de antibióticos, en el que, al contrario del caso anterior, el estudio de estas alteraciones y el contexto clínico nos permitió confirmar que esta era una reacción o una encefalopatía asociada al uso de cefepime, y después de descontinuar el cefepime, el paciente se mejora. Ninguno de estos 2 casos los hubiéramos podido resolver sin el uso del electroencefalograma de larga duración. En conclusión, los pacientes en cuidado intensivo con alteración de conciencia tienen frecuentemente crisis epilépticas que en muchos casos son sutiles. El electroencefalograma continuo nos ayuda en su diagnóstico y tratamiento, pero también en prevención de lesiones secundarias, facilita la interpretación, el tratamiento y la comunicación de estos pacientes, y puede parecer un lujo en muchos ambientes, pero en realidad en esta población pueden ser una necesidad. Estoy atenta a poder interactuar con ustedes en vivo y poder contestar cualquier pregunta. Les agradezco de nuevo su atención y su invitación para formar parte del evento. Muchas gracias.